de Punta del Este, todo indica que tiene una fractura de clavícula y una herida en el abdomen. Hay distintas versiones de lo que está sucediendo, pero también hablamos de economía y está con nosotros Jorge Colina. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? A ustedes, muchas gracias. Casi que te voy a hacer opinar sobre lo que no tenemos, pero este es nuestro oficio. La impresión es que hay un decreto de necesidad de urgencia de desregulación muy amplio. ¿Qué visión tenés de lo que puede llegar a pasar? Digamos, hay que esperar a ver cuál es la sorpresa que nos traen. Me parece que va a ser mucho, como lo dijeron recién, tratar de ir lo máximo posible con un DNU, luego va a haber cuestionamientos judiciales, pero bueno, quedarse con algunas cosas fuertes. Claro. Creo que va a haber bastante dinamismo en el tema laboral, en el tema de la legislación laboral. Ahí es donde creo que van a tratar de avanzar mucho. Jorge, además de la legislación laboral, vos tenés la justicia laboral, que en muchos casos frena muchas reformas. ¿Cómo lo ves a eso? Lo veo complicado, porque en realidad no es la justicia, es la doctrina laboral. Es decir, la doctrina. O sea, como una cultura ya compartida por todos los jueces respecto de cómo aplicar la ley, cómo interpretarla. Entonces, cambiar por un decreto de necesidad de urgencia una ley laboral, obviamente que va a ser cuestionado. Pero hay que esperar y hay que ver cómo viene. Ahora, si en la Argentina hoy el problema no es el empleo, sino los ingresos, ¿no? No sé si coincidís. Sí. ¿Tiene sentido ahora discutir una reforma laboral? ¿Es necesaria? Bueno, el diagnóstico es, para salir de los planes, tiene que haber empleo. Entonces, lo primero que tenés que abordar es la legislación laboral para ver de... para salir de los planes. De los planes sociales, tiene que haber empleo. Entonces se dice, bueno, tratemos de modernizar la legislación laboral para que se creen empleos y ahí poder empezar a canalizar el tema de cómo hacer para que la gente salga de los planes sociales. Claro, porque acá hay algo que no sé si siempre tenemos en cuenta, que es que gran parte del desempleo está disimulado por los planes, ¿no? En realidad está disimulado por la informalidad, es decir, o los malos empleos. La tasa de desempleo es muy baja, 6-7%, pero porque la informalidad es muy alta. Ya más de la mitad de los ocupados son informales. Porque en el fondo ya lo que sucede en una economía digital es que cuando alguien no tiene trabajo, algo hace a través del celular. O trabaja para pedido ya, o hace una venta. O sea, trabaja de una u otra forma con el celular. No necesariamente bien pagado, pero algo tiene para hacer. Claro. Hasta ahora, con lo que has visto de Javier Milei, por las dudas 2 semanas solamente, ¿no? Aunque parezca mucho más tiempo. ¿Ves que es el Milei de campaña? ¿Es un Milei más pragmático? ¿Es un Milei parecido a Menem, como dicen algunos? ¿Qué ves? En realidad no lo vimos mucho al presidente. Al que vimos es al ministro de Economía cuando hizo los anuncios la semana pasada. Ahí fue claro, el tema de los anuncios fueron potentes y eran todas cosas que no hacían falta ley, sino que los puede hacer directamente él por decreto. Entonces, me parece que ese fue un primer paso interesante. Hay que ver cómo sigue, porque en definitiva, de los anuncios del ministro de Economía, el que se ejecutó rápidamente es el de los 800 pesos, el tipo de cambio de 800 pesos. Claro. Los otros vamos a ver cómo se ejecutan y si se ejecutan. Milei anticipó desempleo y caída en los ingresos. ¿En qué magnitud lo podemos esperar a eso? Yo creo que no va a haber desempleo por lo que te decía recién, o sea, la gente puede trabajar muchas veces hasta, en alguna economía de plataforma, ¿no? Lo que sí va a haber una caída fuerte de los ingresos, pero por el tema de la inflación. Pensemos que ahí están hablando de que la inflación podría ser entre 25 y 30% en diciembre. Sí. Si así, terminamos el año con 200% y creciendo. Entonces, a mitad de año que viene, vamos a ver una inflación de más del 200%. Cuando recién empiece a disminuir. A partir de la segunda mitad deberíamos comenzar a ver que disminuye. No es una esperanza al Gauchito Gil. Vos decís que hay posibilidad técnica. Bueno, el Gauchito Gil me salió. Es una expectativa posible. El propio presidente alertó diciendo, miren muchachos, o sea, el 2024 va a ser muy complicado. Y sí, porque como venimos con una inflación acelerada y una de las cosas que hay que hacer es liberar la inflación reprimida. La inflación reprimida son los precios controlados. La primera que liberaron fue la del dólar y ya estamos viendo lo que sucedió.
y ahora falta liberar las tarifas de electricidad, las tarifas de transporte, bueno, la nafta también ya se está ajustando. Entonces todo eso alimenta aún más una inflación que viene acelerada. Por eso que la primera mitad del 2024 va a ser Ahora, la inflación pregunta alta. es, en diciembre tuviste este fogonazo que te saltó, por ejemplo, la carne, fue impresionante lo que subió, ¿no? Veíamos ayer, creo que repasábamos, kilo de asado hay hasta de 9.000 pesos. Hace 2 semanas salía 4.000. ¿Eso va a hacer que haya para el próximo mes que pueda haber una estabilización o una baja ya directamente para enero o lo estás viendo para bastante más adelante? ¿Va a volver a subir? No, enero va a ser complicado también. ¿Va a volver a subir? Sí, va a volver a subir. Digamos, esto ya es futurología, pero me parece que a partir de marzo es que deberíamos empezar a ver una tasa de inflación mensual que ya es decreciente. Pero no es que en marzo vamos a tener el 1%, sino que No, está bien, pero va a empezar, que puede empezar a bajar. Cuando empieza a bajar la tasa de inflación mensual, la anual todavía sigue creciendo, porque la inflación mensual, aún bajando de marzo del 24, es mayor que la de marzo del 23. Por eso es que Claro. la inflación anual tarda en empezar a bajar. Ayer se lo preguntaba a un colega y es de pura ignorancia. Dio la impresión que la dolarización se mandó a tercera, cuarta generación. ¿Será? ¿O vos crees que después, si esto funciona, el plan antiinflacionario puede ser la dolarización? Yo creo que en la agenda del presidente la dolarización como acción política quedó para más adelante. Ahora, hay que tener cuidado porque si la inflación es muy alta, muchas veces la gente se dolariza sola. Claro. Termina siendo más práctico pagar en dólares que pagar en pesos. Y ahí es cuando se puede producir una dolarización espontánea por parte de la gente. Que no sería una dolarización, sino que la gente elige el dólar. Yo pienso, por ejemplo, para la paritaria, que ya este año hubo paritarias casi cada 3 meses, 6 meses, depende, ¿no? ¿Cómo se arregla eso con una inflación como la de hoy? ¿Cómo se pacta? Lo que pasa es que la paritaria lo que hacen es cláusulas de ajuste. Ya ni siquiera se juntan, sino dicen, bueno, en febrero ajustamos con la inflación que terminó 2023. Bueno, ¿y ahora cómo sería? Y va a ser así, me parece que vamos a empezar a ver ajustes mensuales de los salarios de convenio con la inflación. Claro. Lo decías al comienzo y lo retomo. La reducción de la brecha entre el dólar oficial y el blue es un punto a favor del plan del gobierno. Sí, le salió bien. Sí. ¿Le salió bien? Sí. Es más, 800 pesos del dólar es más alto que los 60 pesos que tenía el dólar cuando asumió Alberto Fernández. O sea, es un tipo de cambio alto. Ya, el 60 pesos, recuerde que era alto. En términos reales. En decimos. términos reales. Pero qué Claro. interesante esto. Los 60, ¿te acuerdas que había dicho Claro. es un precio... 60 está bien. Eso, una cosa así dijo, ¿no? Y este 8.23,50 o lo que sea, dependiendo del banco, es más alto que aquel 60 pesos. Sí. Y recuerden que Alberto Fernández siempre decía, bueno, todo el mundo decía un dólar alto, el de 60, por el de 800 es alto. Y en enero sigue siendo alto, aun cuando la inflación sea del 25 en diciembre. O sea que las autoridades económicas están pensando que recién a partir de febrero es que hay que empezar a preocuparse por el atraso cambiario. Que indefectiblemente va a venir si es cierto que van a devaluar solamente 2% por mes, ¿no? Claro. No, ellos lo saben, ellos dijeron, vamos a devaluar 2% por mes y en febrero vemos. Ah, y en febrero vemos, quiere decir que en febrero por ahí hay que devaluar otra vez. Sí. Dependiendo de cómo sea la inflación en diciembre y enero. Claro, totalmente. Jorge, un placer siempre, ¿eh? A ustedes, muchas gracias. Gracias por venir. Seguimos recorriendo todo lo que es el ámbito de la protesta.